Ocucaje. Ocucaje. Ocucaje es un acrónimo. Cada letra es una sílaba. Su pronunciación en castellano evoca la antigua voz aymara que le da el nombre a uno de los oasis fluviales de la cuenca baja del río Ica. Y escucho la voz aymara y pienso en Ocucaje y recuerdo a nuestra amiga que vino y nos contó que el quechua imperial del Cusco venía del Chinchaysuyo, que es Ica. Y por supuesto, ahora que leo esto, lo descubro y lo pienso y lo vuelvo a pensar y digo, qué cosa tan extraordinaria. La cultura más antigua, nosotros en el colegio nos contaron siempre que era Paracas, pero hay cosas más anteriores. Pero al margen de todo eso, yo quiero enseñarles a ustedes este libro extraordinario, Ocucaje, colección Soldi. Y me produce una enorme emoción porque el apellido Soldi en mi tierra, en Ica, ustedes dirán que siempre hablo de Ica, pero ¿qué vamos a hacer si los iqueños somos muy especiales? Con mucho orgullo yo hablo de esta familia Soldi. Yo conocí a muchos de los hijos. Yo tuve una gran amistad con una de las personas que fue el pionero de esto, de hacer un libro que se llamó Carlos Soldi, un amigo muy querido, realmente muy querido, que cuando yo he visto este libro, y la primera intención fue hojearlo, y luego cuando lo leí, descubrí la maravilla de vivir la vida con corrección. El señor Soldi era un señor como lo son sus hijos y como era su esposa, la esposa de un señor. La señora Ana María era una señora absolutamente extraordinaria. Era una familia de esas familias que uno evoca como la perfección, como todos quisieran que fueran. Y ellos vivían en el soleado paisaje de Ocucaje, una antigua hacienda iqueña que producía unos vinos muy especiales y que curiosamente en mi niñez recuerdo que embotellaban su pisco en una botella que era réplica de un hallazgo arqueológico en su zona. Digo todo esto porque es una emoción y es realmente lo que significa hacer bien las cosas. Los hijos, pasado el tiempo, evocando al padre y a la madre que formaron esta colección, que según ellos cuentan, cuando la sequía de Ica, esa sequía que en algún tiempo hemos escuchado, esa famosa leyenda de Pachacute que bajó al valle, que se encontró con una chica preciosa y que le ofreció matrimonio. Ella se llamaba Chumbillaya y él le dijo, pídeme lo que quieras. Y ella le pidió mirándolo a los ojos, cosa que no se le hacía al Inca, y le dijo, por favor, no puedo ir con usted, yo estoy enamorada. Y el Inca, que demostraba su nobleza, le dijo, pídeme lo que quieras. Y ella le dijo, agua para mi pueblo. Y se hizo y se trazó el cauce de la Chirana, que significa cauce por donde discurre el agua hacia la belleza. No me diga usted que no es maravilloso lo que le estoy contando. Son las historias de nuestros pueblos. En ese cauce de Ica, que llega hasta Ocucaje, cuando no llegaba esta agua, los agricultores no sabían qué hacer. Y en sus parcelas de terreno que tenían heredadas esto era antes de Reforma, buscaban lo que encontraban y esto se lo llevaban al señor Soldi. El señor Soldi les pagaba y guardaba esta colección. Pero está mal que yo lo cuente, lo estoy contando mal. Estoy contando mi sentimiento provinciano del orgullo de ser iqueño y de conocer una familia brillante. Soldi es uno de los apellidos iqueños de mayor prestigio. No digo alcurnia, aunque ellos demuestran que es la única alcurnia que yo reconozco, la de la inteligencia, la alcurnia del bien actuar, la alcurnia de la elegancia. Eso en ellos son inigualables. Pero tuvieron además el mérito de buscar a una persona para que les ayudara a hacer este proyecto. Esa persona, por coincidencia, es mi amigo. Es mi amigo de mi trabajo en el INC, es mi amigo que compartimos un personaje extraordinario como fue Arturo Jiménez Borja, que sin duda lo prefería a él,
porque era realmente como su engreído. Pero todo esto lo digo porque quiero que usted reconozca que la persona que ha venido hoy día a Noche de Luna es realmente extraordinaria. Su nombre es Luis Felipe Villacorta. Para hacerle breve su currículum, que por supuesto lo inicia en la Pontificia Universidad Católica, terminó siendo en una carrera muy joven viceministro de Cultura en el Ministerio de Cultura. Yo quiero que usted se emocione como yo. Bienvenido, querido amigo. Gracias, Javier. Estamos muy contentos. Gracias por esas lindas palabras y esa introducción. ¿En qué he mentido? En nada, en nada. Y realmente has sido muy fiel en reseñar primero un encargo personal, porque este es un encargo que nace de la amistad de los hermanos Soldi. Recuerdo obviamente de sus padres, de Carlos y Ana María, pero al mismo tiempo también de la amistad que nosotros hemos forjado por otro común ancestro de la italianidad y el arraigo en nuestro medio. Ellos son muy admiradores, como lo fueron Carlos y Ana María, de Antonio Raimondi, y yo dirijo el Museo Raimondi. Pues el señor también es dueño de Raimondi, así como hemos contado de Arturo Jiménez Borja, del cual es el heredero. El otro es Raimondi. Yo lo que sé de Raimondi lo conozco por ti en la casa de Pacasmayo y en tu museo maravilloso que hiciste en el colegio. Exactamente. Y bueno, y a partir de allí comienza la amistad con ellos, de esa común admiración. ¿Pero ellos estudiaron el Raimondi y los chicos Soldi? No, ellos estudian en Ica. Claro, ¿no? En Ica, y luego, bueno, en distintos momentos pasan por diversas escuelas de nuestro medio, ¿no? Por italianos, pero Carlos, por ejemplo, Héctor estudia en la Inmaculada, Adriana, la única hija del matrimonio. ¿Héctor es el marino? Héctor es el marino, Carlos el ingeniero de la Universidad Católica. Mi amigo, ¿no? Muy querido. Jaime el arquitecto. Que estudió Claudio, en la universidad. La tercera generación de enólogos profesionales directamente de la familia Sol. El primer enólogo que viene al Perú es el abuelo, Giuseppe Soldi, de ahí viene Carlos y de ahí viene Claudio, que es uno de los 5 hijos. El señor Giuseppe Soldi Levian. Exactamente. No. El papá es Soldi Levian. El papá es Soldi Levian, exactamente, ¿no? Que en una época trabaja en la hacienda Macacona y después pasa a Ocucaja, ¿no? Qué hermoso, bonito, ¿no? Y se dedica a la labor enológica en Ocucaje, como tú muy bien has reseñado, ¿no? En este oasis, ¿no? Realmente del curso ya medio bajo del río Ica, donde de vez en cuando viene el agua de las avenidas y todo el resto se riega a partir de los puquiales, y donde este equilibrio hídrico pues es tan frágil, ¿no? Y tan sensible a que venga o no venga el agua. Es inexplicable que nosotros en el Perú no tengamos el orgullo a tope en la peruanidad cuando los que conocemos descubrimos el culto al agua y el uso del agua, porque más al sur, en Nazca, los acueductos de Cantayoc es algo que te sobrecoge ver cómo usaron el recurso del agua, que nosotros ahora no sabemos qué hacer. Y mira el agua, qué importante y qué interesante para la manera de pensar de los antiguos prehispánicos. Porque en Ocucaje, cuando, digamos, llega la noche y estos ruidos diurnos se apagan, la gente duerme con la oreja en el piso y escucha el agua, escuchan las cascadas, las fuentes subterráneas. Así lo dice un montón de historias y tradiciones orales. Es decir, el agua que no se ve sí fluye debajo de ellos. Y eso es lo que a ellos los inspira y les permite generar la tecnología y las maneras de aprovechar ese discurrir subterráneo para, utilizando diversas técnicas, irrigar, pero sobre todo, tú sabes, para imaginar una manera absolutamente particular de interpretar el territorio. Y es así cuando nosotros podemos darnos cuenta que en la iconografía justamente Nazca, o Paracas incluso, vemos estas ballenas volando, ¿no? Estas ballenas sujetando cabezas tan potentes que aparecen en los huacos, pero también en los cerros, como geoglifos. Pero esas ballenas también aparecen en el paisaje como fósiles. Entonces tú te imaginarás en Ocucaje
en Ocucaje, a 80 kilómetros del mar, porque Ocucaje es un río, digamos, costeño, pero no litoral, no es vecino, no cercano al mar. No es cercano al mar, pero obviamente los Paracas, los Nazcas tenían un vínculo con el mar. Total. Pero encontrar estos fósiles, estas ballenas que ellos veían, estos mismos huesos que ellos obviamente vinculaban con aquellos que estaban en la orilla del mar, y encontrarlos en medio del desierto, es alimentación, ¿no? Usted, amigo, estará sorprendido como yo, pero yo quiero contarle. Cuando usted mira un huaco, que al final lo ve y dice es un huaco, y hay alguien tan absurdo, el comentario que dicen este es feo como un huaco. Usted lo ha dicho, reflexione en lo que habla, porque eso es hacernos daño a lo que nosotros hemos hecho con gran casualidad. No hay nada más bello que un huaco. Un día yo le pregunto a Paloma Carcedo, que es una especialista en todo, yo le digo, ¿cómo descubres tú que un huaco es auténtico, una pieza metalúrgica es auténtica? Y me dijo, por una simple razón, porque son bellos. La belleza es absoluta. No existe la posibilidad del error. Entonces usted observe un huaco y observe la cantidad de fauna, de flora, de peces, de movimientos que va a encontrar en un huaco si usted lo observa con ojos de ver. Y si tiene oídos de oír, va a entender lo que yo de chico veía, que mi papá hablaba con los iqueños viejos, miraban el cielo y decían, mañana va a haber buen pescado. Solamente viendo el cielo, el color del cielo, o la posición de las estrellas. Una sabiduría que hemos perdido ahora, no sabemos ni siquiera cómo llegar y tenemos brújula en la mano, porque le hemos perdido conciencia, porque estamos supeditados a solamente ver el teléfono. Pero tú has dicho que los iqueños dormían escuchando el ruido subterráneo del agua, y eso realmente es una emoción, porque claro, en Ica el agua es vida. Totalmente, doblemente vida. Así ¿no? Es realmente el recurso fundamental, y esa valoración se celebra en la escasez. Y este libro celebra las peculiaridades de la naturaleza iqueña a partir de las representaciones, como tú bien has mencionado, de su flora y su fauna.